Esto es solo un programa de podcast. Limítese a disfrutarlo. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. El último podcast del año. Bienvenida, Patti. ¿Cómo te sientes por haber llegado a la recta final de este año tan, digamos, violento contra el ser humano? ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto no solo estar contigo el día de hoy, sino también estar a punto de culminar este año, que yo creo que a todos nos ha traído buenos y malos momentos también. El último capítulo del podcast de esta temporada. Y realmente yo no pensé, bueno, obviamente sí que siguiera el podcast, pero no en estas condiciones. ¿Y a qué me refiero? A todos los sucesos que han venido aconteciendo desde marzo, cosas muy raras. Yo sinceramente era de las personas que pensaba que esto iba a acabar en, 15 días, un mes, y que íbamos a tener vacaciones gratis, pagadas y todo lo que tú quieras, y ya después incorporarnos a nuestra vida común y corriente. Todavía pensé ingenuamente que podría celebrar mi cumpleaños, ¿no? Era marzo y dije, pues de aquí a que llegue, vamos a volver a salir, etcétera, lo que sea. Y no, mira, ya estamos en diciembre. Y no vamos a celebrar ni siquiera Navidad. Exactamente, no vamos a celebrar ni siquiera Navidad, ¿no? Ya sé, la verdad es que a todos nos tomó por sorpresa. Yo pensé que por mucho sería una situación muy similar a lo que vivimos en el 2009 con la influenza, ¿no? La H1N1. Que sabes que después de las vacaciones de Semana Santa solamente dieron 15 días más como en casa y ya después todos nos incorporamos a nuestras actividades cotidianas. Pero esta vez no fue así. Apenas empezábamos a salir cuando otra vez semáforo rojo. No sé hasta cuándo podamos ver la luz al final del túnel. Pues, por ejemplo, en China ya se está viendo, ¿no? Pero debido a, al régimen, autoritario que tienen, ¿no? Y de imposición, al final de cuentas. Pero es lo que me hace pensar, en México o en América Latina, ¿hacen falta, estados o gobiernos con mano dura? Realmente no lo sé. Me gustaría decir que bastaría con un gobierno que tuviera suficiente mano dura para enderezar el país, pero yo creo que el problema ahora es mucho más grande que simplemente tener mano dura, tener suficiente autoridad, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que ya se le salieron de las manos, no solo a esta administración, sino también a pasadas. El tema de la delincuencia también es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que si no podemos resolver eso, pues el hecho de controlar más bien que las personas sigan las medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, cerrar sus establecimientos y todas estas cosas, pues la verdad es que parece imposible, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz, ¿dónde estás? Porfirio Díaz, ven a mí. Díaz. Pero bueno, más o menos de esto vamos a estar platicando a lo largo de estos 20-25 minutos de este podcast. Vamos a comerciales y regresamos para entrar de lleno. Pues bien, amigos, ya estamos de regreso. Queríamos hacer un podcast diferente. Sí es un especial navideño, es un especial de fin de año, pero yo creo que no puede ser como cualquier otro especial navideño, porque este año y las circunstancias que nos han tocado vivir este año no han sido como cualquier otro. No han sido convencionales. Nosotros pensaríamos cuando estábamos niños que vivir algún suceso histórico habría sido wow, increíble, ¿no? Cuando te ponías a estudiar la historia, tal vez de México, tal vez del mundo. Pero ahora que lo vives, que sabes que esto va a aparecer en 10, 20 años en los libros de texto, no sé, yo creo que ya no está tan cool. Hoy somos conscientes todos, absolutamente todos nosotros, que hay muchísima gente que ha regresado a la pobreza. Estamos hablando de que en México hay entre 10 y 12 millones de nuevos pobres. También estamos hablando de que tenemos más de 2 millones de desempleados, tan solo por esta contingencia sanitaria. Y también estamos hablando
de que hay 118,000 a la fecha en la que se graba este podcast, pero estamos segurísimos que van a seguir aumentando, 120,000, 130,000, me atrevo a decir incluso hasta 150,000 muertos oficiales por COVID-19, ¿no? Más los que admite inclusive el propio López-Gatell, que estamos hablando que son 8 veces más, ¿no? De 8 a 12 veces más, ¿no? Según su protocolo de estudio, sí, exacto. Sus estimaciones, ¿no? ¿Y a qué se refieren estos 8 o 12 veces más? Pues bueno, a la gente que lamentablemente ya no logra alcanzar un lugar en el hospital y regresa a su casa a morir, o gente que ni siquiera quiere hacer el intento de ir a un hospital, ¿no? O sea, todo ese tipo de gente que pues bueno, ha muerto digamos en las sombras, ¿no? A lo mejor el otro día lo dije como en chiste, pero yo creo que hoy es más que una realidad, ¿no? Hay gente olvidada, gente desamparada, adultos mayores que pues viven solos, ya sea porque sus hijos se fueron al otro lado, como se le conoce vulgarmente, o pues simplemente no se atienden, más bien no los atienden a ellos, ¿no? Entonces toda esa gente ha muerto en la soledad, en las sombras, y yo creo que es más que necesario hablar de todo este tipo de problemas que hemos vivido a lo largo de este año, y repetir, sí vamos a hacer un especial navideño, pero vamos a hablar precisamente de todo esto. Así es, pero también me gustaría tocar otro tipo de cifras, independientemente de la delincuencia. También es importante mencionar que este año las cifras en feminicidios aumentaron un 1.4% respecto al año 2019, y tan solo del mes de enero a octubre de este año se tenía un conteo de 801 feminicidios en México, que igual comparándolo con las cifras del año pasado habían 12 feminicidios más. Entonces yo creo que también todo este entorno, la pandemia también agudizó la violencia doméstica que existe en casa. También incrementó el tipo de abusos que sufren algunas niñas y mujeres en general en su domicilio, y por qué no decirlo, también hombres. Sin embargo, las cifras no son tan graves en los casos de hombres como en el caso de mujeres. Pues sí, pero vamos por partes, ¿no? ¿Qué empezar a tocar? O sea, hemos hecho resúmenes semanales de las noticias más destacadas, y no es como que queramos hacer un recopilatorio, ¿no? Como por ejemplo en enero pasó esto, en febrero tal cosa, porque realmente todos hemos estado encerrados el 80% del año y nos hemos dado cuenta de qué es lo que ha estado sucediendo. Yo quisiera, más que mencionar, hablar al respecto, ¿no? No sé de qué quieras hablar primero, si de los nuevos pobres, si de, bueno, que va de la mano también un poco con el desempleo, o si quieres hablar directamente de los estragos de la pandemia, de la inconsciencia de la gente, o quieres hablar de esto, de la violencia doméstica. Yo creo que podríamos tocarlo de una manera general todo a raíz de la pandemia, es decir, primero hablar de la pandemia y las consecuencias que trajo, como el desempleo, como el incremento de los nuevos pobres y también el incremento de la violencia en casa. Pues bueno, mira, ¿cómo se inició esto? También hay que recordar y hay que ser honestos, hay que tener los pies en la tierra, no sé tú, pero es necesario admitir y reconocer que de por sí la economía mexicana estaba a punto de entrar en recesión. O sea, no habíamos tenido un crecimiento más allá del 1% en el primer año con 2 meses que se supone que era el nuevo gobierno, ¿no? De digamos, López Obrador. Es decir, no había factores externos que, digamos, justificaran este decrecimiento en la economía. Es decir, las cosas ya venían mal. No sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, completamente. Y yo creo que cuando Andrés en los primeros meses de la pandemia, marzo, abril, cuando hace su famosa cita, nos cayó como anillo al dedo, yo creo que se refiere precisamente a esto, ¿no? Al hecho de que ya tienen un chivo expiatorio, una forma de echar la culpa para decir, es que el gobierno no es el que ha fallado, o el gobierno no es el que no ha estado a la altura de las circunstancias, es que todo el mundo está igual por la pandemia. Claro, y al final del día va a responder diciendo excusas como siempre, ¿no? Que fue culpa de los otros gobiernos, que el país ya lo dejaron mal y pues a él todavía le tocó la pandemia. Él solamente hizo lo que pudo con lo que tenía. Seamos honestos, el virus se origina en China, bueno, hasta donde tenemos conocimiento, en la provincia de Wuhan, y se hace precisamente por noviembre, por ¿no? Noviembre-diciembre del año pasado. Noviembre-diciembre, a lo que voy es que ahí se originó, se vio que
es cierto que el gobierno chino intentó como minimizar el problema, pero ya cuando vieron que era algo serio, pues también algunas autoridades respondieron de manera tardía. Para empezar, la OMS, ¿no? Que dijo, no hay de qué preocuparse, cuando sea una pandemia nosotros vamos a avisar, y cuando se sale de control, cuando ya se dan cuenta que está en todo Asia y en la Unión Europea, es cuando ya se ponen las cartas sobre la mesa. Independientemente de eso, yo creo que México tuvo el tiempo suficiente, estamos hablando de meses, desde enero, febrero y gran parte de marzo, para prepararse para lo que venía. Ya teníamos, digamos, un precedente, ¿no? De cómo era más o menos que se transmitía este virus, cómo era más o menos la sintomatología o los signos que habría que, digamos, tenerles cuidado, y no hubo, digamos, como una intención verdaderamente real de tratar de contener, ¿no? A lo que voy verificar en los centros de, pues, no, yo qué sé, las aduanas, los aeropuertos, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era, digamos, unas declaraciones del gobierno federal que decían que los vuelos que no estaban aceptados en Estados Unidos y en el resto de América Latina podrían venir a México? No sé si te acuerdas de eso. Sí. Claro que me acuerdo de eso. También lo que sucedió con esta embarcación, que no recuerdo exactamente de dónde provenía, donde había personas que se sentían mal, que ya tenían... Era como un crucero, ¿no? Exacto, era como un crucero, que ya tenían síntomas de COVID, y como en ninguno de los demás países de América Latina los dejaron desembarcar, pues el gobierno de México dijo, sí, háganlo aquí, pero ni siquiera instaló un cerco sanitario pues adecuado. A lo mejor sí, el hecho de que pudieran estar dentro del territorio, es decir, recordemos que parte del territorio mexicano también comprende los mares, a lo mejor sí estar dentro del territorio y a lo mejor sí brindarles la atención médica y alimento o lo que necesitaran. Sí, pero sin que se bajaran. Exacto, pero no dejar que se bajaran y que siguieran haciendo su vida, digamos, de alguna forma pues normal. Creo que no era la forma adecuada de hacerlo. Él dice que atendió a razones de humanidad y de derechos humanos y no sé qué más. Pero seamos honestos, la forma en la que lo hizo no fue adecuada. Oye, y no será a propósito, porque a lo mejor muchos dirán, pues es que fue un error, etcétera. Bueno, yo no creo que haya sido un error porque, repito, tuvimos al menos 2-3 meses de anticipación para bloquear las aduanas, las fronteras, etcétera, ¿no? Y no se hizo. Bueno, ok, un error. Y lo de ahorita con la nueva cepa, que unos dicen que no es una nueva cepa, porque si fuera una nueva cepa sería un nuevo virus, sino que simplemente es una mutación, etcétera. Lo que sabemos hoy en día es que hay algo nuevo en ese, digamos, virus que lo hace más fácil de transmitirse, ¿no? Y ya además países de la Unión Europea, inclusive países latinoamericanos, ya prohibieron los vuelos de Reino Unido hacia sus países, y México analiza apenas y dice que no representa un riesgo. Oye, eso no ya es a propósito, eso no ya es provocar, digamos, la pandemia, eso ya no es incentivar a que sigan creciendo las cifras de muertos en este país. Yo creo que sí, desconozco los motivos que él pudiera tener para hacerlo, o sea, no puedo entenderlo. Si se supone que tu objetivo, tu deber es cuidar o responder por los bienes de un país, por los intereses de un país, como por qué permitir que lleguen más mutaciones de este virus y permitir que la pandemia, los efectos de la pandemia más bien se agudicen en un país que no tiene la infraestructura suficiente ni los medios suficientes en materia de salud para darle frente a esto. Sí, ¿no? Y aparte toda la campaña de desinformación, de decir, no es cierto, los hospitales están a un 70% de capacidad, cuando ya hay videos en internet, cuando circulan los videos de gente que intenta ingresar a un centro médico y que le dicen, no, es que no hay camas. Bueno, pues traemos una cama, o sea, güey, no es solamente una cama, o con eso se refiere a, yo qué sé, a guantes, a todo ese tipo de cuestiones, inclusive ventiladores, ¿no? Yo compartí en mi perfil personal hace como una semana, 10 días aproximadamente, un video de una persona exactamente así, ¿no? Que llega con su padre a un hospital de la Ciudad de México y le dicen, es que no hay camas. Bueno, nosotros traemos una cama. Bueno, señor, es que no se trata solamente de camas. Si traes un respirador artificial, con todo el gusto del mundo lo entubamos, ¿no? A eso es a lo que yo voy, ¿no? Y todavía empeñarse en decir, pues no pasa nada, estamos bien, no nos hemos visto reña. Ese tipo de cuestiones, ¿qué no eso es un crimen de lesa humanidad? Sin lugar a dudas, estoy completamente de acuerdo contigo. También recordemos lo que pasaba hace unos días en la Ciudad de México cuando dijeron que ya no estaban en semáforo naranja, sino que estaban en semáforo naranja más oscuro. O sea, sí, estamos a punto de llegar a rojo, pero no podemos llegar a rojo porque no podemos cortar esta circulación económica, ¿no? Yo entiendo que sí existe
tal vez razones de peso, si les quieres llamar así, para cometer este tipo de incongruencias. Pero lo cierto es que no hay nada con mayor valor que la vida. Yo así lo pienso. Hace unos días precisamente acaban de decir que siempre sí ya están en semáforo rojo, y también algunos estados de la República Mexicana como Veracruz, que se encontraban en semáforo verde, pues cambiaron a semáforo amarillo. Tienes absolutamente toda la razón, pero a mí me surge una duda. ¿De qué nos va a servir ¿de qué le va a servir al 60-70% de la población mexicana, siendo pobre, gozar de salud, si en el 2021 nos vamos a enfrentar a una crisis económica sin precedentes? No solamente en México, también en el resto del mundo, claro que sí. Pero volvemos a lo mismo, ¿de qué me sirve a mí pobre tener o gozar de salud si luego me voy a tener que enfrentar a una crisis y me voy a morir de hambre? Da igual morirme de COVID que morirme de hambre, la verdad. Es que es bastante complicado. Yo creo que es como esa analogía, no sé qué es, de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Si bien la situación económica de México que va a enfrentar en el 2021 va a ser tremenda, estoy segura de eso, no menos cierto es que tampoco puedes como decir, bueno, pues no sirve de nada la vida, entonces voy a seguir saliendo, irme a los COVID Fest y pues me vale. Si me contagio o no me contagio, de todas formas, pues va a valer madres porque la crisis económica del siguiente año pues va a estar cabrona. Pero yo creo que ese tipo de recomendaciones son para gente como nosotros, ¿no? Que sí puede guardarse en la casa, que sí puede abstenerse de salir o lo que tú quieras, ¿no? Pero ese tipo de recomendaciones yo creo sinceramente que no aplican al 60-70% de México, ¿no? E inclusive más, porque ya se anexaron 10 o 12 millones de nuevos pobres. Claro, pero también estás de acuerdo conmigo que cuando tú sales, aunque sea porque tengas la necesidad de trabajar, lo haces tomando las medidas correspondientes. Y lo haces exclusivamente para eso, para salir a trabajar, no para salir a pasear pues al rancho de tu tío o de tu primo. O sea, no estamos en tiempos para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Si vas a salir, sales con tu cubrebocas. Otra cosa que yo he visto, en las veces que he salido, he visto a las personas que llevan su cubrebocas de tela, pero yo creo que ese cubrebocas lo han tenido y lo han usado desde que inició la pandemia y no lo han lavado ni una sola vez. Entonces eso pues claramente ya no te sirve de mucho. Sí, es que la gente es pendeja, la racita es pendeja, o sea, exacto. Yo también he visto, ok, se compran su nuevo cubrebocas, el N95, la chingada, lo que tú quieras, ¿no? Pero están hablando y para hablar por celular se lo quitan. Exacto. Se lo bajan. O sea, precisamente el objetivo del cubrebocas es que no esparzas tu saliva de mierda al ambiente. Exacto, y es que otra cuestión también, compran su cubrebocas KN95 con válvula. O sea, eso y no traer cubrebocas es exactamente lo mismo. O los mismos que se están arregla entre comillas el cubrebocas a cada rato. Es decir, lo tocan de la parte externa donde se supone que ahí está todo, inclusive el virus, los gérmenes. Porque esa es la función del cubrebocas, ¿no? Que la parte exterior retenga toda la porquería para que no entre a la parte interna del cubrebocas. Y lo están agarrando en todo. Y luego con sus manos vuelven a agarrar la computadora, vuelven a agarrar las manijas. A ese tipo de cuestiones voy, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve que tengamos dinero, que podamos comprar gel desinfectante, que podamos comprar cubrebocas todos los días, que podamos cambiarlos, que podamos lavarlos, si de todas formas no tenemos esa, bueno, no sé si sea falta de atención, falta de educación, inteligencia, no sé, conciencia colectiva o respeto hacia los demás? Es que yo ya no sé qué pensar de esta gente, y obviamente no es única y exclusivamente de México, también de América Latina, inclusive de otros países. En Estados Unidos hay protestas que por qué demonios usan el cubrebocas. En España también, ¿no? A lo que voy, el ser humano es estúpido por naturaleza. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Ahora sí no puedo decirte nada al respecto, Fer. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿cuáles han sido las consecuencias directas o indirectas de pasar tanto tiempo encerrado, ¿no? De todo lo que nos ha acarreado la convivencia, inclusive a veces forzada, ¿no? Porque, bueno, hay grandes índices de disfunción familiar y lamentablemente eso desemboca en otro tipo de prácticas que es, por ejemplo, la violencia, en este caso contra la mujer, no solamente sexual, sino también verbal, económica, etcétera, ¿no? Las cuestiones de violencia no distinguen tu condición social ni tu color de piel. Entonces, esto es una realidad que debemos enfrentar. Si no recuerdas, cuando comenzó el año, precisamente hubo muchos movimientos, muchas marchas, al menos en el estado de Puebla y en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, que eran encaminadas precisamente a protestar en contra de la violencia. De hecho, en el mes de marzo, antes de la pandemia, existió el día de, pues, un día sin mujeres, ¿no? Proponía precisamente eso.
que un día simplemente desapareciéramos todas las mujeres, nos quedáramos en casa en un acto de protesta. ¿Qué pasaría si en el mundo no existieran mujeres? Los feminicidios han disminuido, pero no, lo cierto es que año con año aumentan. Y lo que sucedió con la pandemia es que, pues obviamente, al mandar a las mujeres y a los hombres a sus casas, los matrimonios, pues el estar todo el tiempo con esa persona que es violenta, que es agresiva, pues significa que también va a ser violenta y agresiva con la pareja todo el tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de conductas se agudizaron, lo mismo con el tema de acoso o de violaciones a menores de edad, a niños y niñas. También fue derivado de esta situación. Recordemos que no había escuelas, que todos estábamos en casa y desafortunadamente en los temas de abuso sexual en menores de edad, la regla general es que sea por alguna persona cercana a ellos, ¿no? Ya sea el papá, el tío, el primo, el profesor de la escuela, en fin, todo ese tipo de circunstancias. En fin, diversas cuestiones, ¿no? A lo que yo voy, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que yo creo que es una responsabilidad social de todos, absolutamente todos. Si bien es cierto, hay cuestiones que no están en nuestras manos, como por ejemplo el tema de cerrar los aeropuertos, el tema de comprar X o tal vacuna, porque bueno, esas son cuestiones plenamente burocráticas y gente que tiene que tomar esas decisiones, que obviamente no es el grueso de la población, pero ojo, sí es nuestra responsabilidad haber puesto a qué persona en esos puestos. No sé si me doy a entender. Claro que sí, ¿para qué votan por un gobierno irresponsable y estúpido? Al final de cuentas, cada persona va a tener lo que se merece, ¿no? Y lamentablemente por unos pagan otros. Entonces yo creo que si después no tienen que comer, si después no tienen, pues yo qué sé, un trabajo, si ya los corrieron, si ya hicieron lo que quisieron con su afore, si ya modificaron la ley de pensiones, si ya extinguieron los fideicomisos y te estás ahogando en Tabasco, pues bueno, ahí está tu gobierno. Al final de cuentas yo creo que sí, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pero bueno, a lo que quiero llegar con el tema de la pandemia es que nos puede dar la oportunidad de ser mejores personas. Si bien nos ha traído muchas consecuencias graves en materia económica, en materia política, en materia de seguridad, yo creo que también nos puede dar la oportunidad de cambiar el rumbo del mundo, al menos de nuestras vidas, ¿no? Tal vez uno de manera individual no pueda hacer gran cosa por el mundo, pero yo creo que sí puede hacer algo por cambiar el mundo de las personas que nos rodean, ¿no? Este tipo de actitudes de ser un poquito más empáticos, de saber respetar la libertad del otro, es muy importante para la convivencia en sociedad. Pues bueno, ya como final de este podcast les quiero dar un mensaje. De verdad quisiera poder desearles a todos y cada uno de ustedes una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que haya salud y etcétera, ¿no? Pero la verdad es que no hay salud, no hay seguridad. La economía está desplomándose, ni siquiera hay seguridad jurídica, vaya. Yo creo que para el 70-80% del mexicano, lo que le debería yo desear es que pase la menos trágica de las Navidades. Y pues bueno, de esta manera me gustaría cerrar la segunda temporada, no sin antes recordarles que estamos muy pero muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes que se dan el tiempo, que dedican sus minutos a escuchar este podcast, ¿no? Que la verdad es un proyecto que esperamos que siga robusteciéndose el próximo año. Un saludo a todos, de verdad, muchísimas gracias. Mi nombre es Fernando Cortés y me pueden encontrar en Twitter como @CortésFernando_, Cortés con S, todo junto, @CortésFernando_. Y bueno, yo soy Patricia Montalvo. Recuerden que me encuentran en Twitter como @PatMontalvo, Pat con doble T y Montalvo con V. Esténse pendientes a nuestras redes sociales porque vamos a empezar a hacer transmisiones en vivo. Muchísimas gracias a todos de nuevo y nos vemos el otro año.